Vargas, Rísquez, Hernández, Racetti, Luciani, Aguerrevere, Tamayo, Carreño, Llerena, Inver, Baldó, Arbelo, de los Ríos. Son los apellidos de grandes médicos de alto nivel científico, docente y humanístico, cuyos méritos los convierten en referentes de la historia y la práctica de la medicina en Venezuela. Importantes centros de salud, escuelas de medicina, llevan los epónimos de estos ilustres. La medicina en Venezuela ha transitado un largo camino, y en Caracas existe un espacio que resguarda parte de la historia médica del país, núcleo de formación y significativos avances científicos. La Academia Nacional de Medicina. Con más de 120 años de existencia, la labor de la Academia Nacional de Medicina ha estado ligada a los acontecimientos del país en los grandes temas de salud, la investigación y la divulgación científica. Entrar en sus espacios es descubrir con asombro todo el invaluable legado del que es depositaria. La medicina es una disciplina científica tan antigua como la humanidad, transitando desde los llamados curanderos, piaches, brujos, hasta las más grandes eminencias médicas de la actualidad. La historia de esta disciplina ha sido maravillosa y se encuentra llena de sucesos que sin duda han cambiado el curso de las sociedades en el mundo. En 1721, por disposición del rey Felipe V, surge la primera universidad establecida en Venezuela, la Real y Pontificia Universidad de Caracas. En un principio se dictaban carreras de filosofía, teología y derecho. Los estudios médicos en Venezuela no comenzarían sino hasta 1763, 42 años después, gracias a la iniciativa y gestión del doctor Lorenzo Campins y Ballester, médico español, quien impulsó la creación de una cátedra prima de medicina y obtuvo los permisos del rey Carlos III para la enseñanza de la medicina en la provincia de Venezuela. Por esta razón, Campins es considerado el fundador de los estudios médicos en el país. El estudio de la medicina en Venezuela permanecía subordinado a procedimientos de enseñanza arcaicos y las ideas tradicionales. Así, durante los siglos XVI, XVII y XVIII, la medicina llamó escasamente la atención de la juventud venezolana. El Estado militar, el clero y los juristas constituían el sector privilegiado, pues el imperio español en América afianzaba su poder colonial en las armas, la iglesia y las leyes. Solo 4 doctores en ciencias médicas egresaron en Venezuela, desde 1763 hasta 1785. Tras la muerte de Campins y Ballester en Caracas, asume el doctor Francisco Molina, su alumno y el primer médico graduado en Venezuela. Después, el doctor Felipe Tamariz en 1788, quien introdujo las primeras reformas docentes en la carrera adoptando nuevos textos especializados. En 1827, Simón Bolívar lleva a cabo la renovación de los estudios universitarios de acuerdo al surgente espíritu republicano, contando con la asistencia del médico José María Vargas y el letrado Rafael Revenga. El 24 de junio de ese año, Bolívar promulgó el decreto que estipulaba los planes de estudio de las diversas facultades y otras normas que regirían a partir de entonces la vida universitaria del país. Así, Vargas es el rector de la Universidad Central de Venezuela desde 1827 hasta 1829, el primer médico que pudo desempeñar ese cargo de acuerdo a la nueva legislación. Reformó los estudios de medicina y durante este periodo ordenó las finanzas, estructuró nuevas facultades, abrió numerosas cátedras, entre las cuales él mismo fundó la de anatomía, cirugía y química. Llegado el siglo XIX, continuaron suscitándose eventos de gran importancia. Hubo avances institucionales como la creación de la Facultad Médica de Caracas y la creación del Hospital Pionero de carácter general y universitario, el Hospital Vargas, iniciando su funcionamiento a finales del siglo XIX. La Academia Nacional de Medicina fue fundada el 11 de junio de 1904 en la ciudad de Caracas, en la sede de la Universidad Central, hoy Palacio de las Academias, siendo su fundador y máximo propulsor el doctor Luis Racetti, ilustre galeno, quien debería sentar las bases de la medicina contemporánea en el país. Todo comenzó un día de otoño de 1892, cuando 2 jóvenes médicos venezolanos, Luis Racetti y Santos Dominici, realizaban estudios de posgrado en París. Allí intercambiaron opiniones durante una larga conversación y concibieron la idea de dar un impulso y una nueva manera de hacer a los estudios clínicos de medicina e investigación a las ciencias biológicas con base en las amplias doctrinas de ciencia positiva que entonces abundaban en Europa y, sobre todo,
cómo interpretar los procesos del enfermar sobre bases firmes. Todo ello a través de la fundación en 1893 de la Sociedad de Médicos y Cirujanos de Caracas y creando una revista que diera visibilidad a sus ideas, la Gaceta Médica de Caracas. Así, la gestación de la Academia Nacional de Medicina fue un proceso largo, que duraría 12 años, desde el regreso de Rasetti a Venezuela hasta su culminación en diciembre de 1904, cuando fueron asignados por sorteo los sillones a los 35 individuos de número que constituyeron el grupo fundador. La Academia fue prácticamente la continuación del Colegio de Médicos de Venezuela, constituida bajo su mismo modelo. Su interés principal era formar una corporación que pudiera reunir todos los intereses científicos y profesionales y procurar el adelanto de la medicina nacional. Hoy es la corporación oficial de carácter científico y doctrinario que representa a la medicina nacional desde hace más de un siglo. Ha logrado promover y establecer los congresos venezolanos de medicina, siendo el primer congreso de tipo científico reunido en Venezuela desde 1911, una iniciativa que muestra los progresos, investigaciones y tendencias que contribuyen al desarrollo entre disciplinas médicas. También promueve reconocimientos a través de los premios Vargas, adjudicados a médicos, y los Rasetti y Rangel, adjudicados a estudiantes de medicina. Creó las becas José María Vargas y José Gregorio Hernández a través de fundaciones homónimas, ambas para cursar estudios de posgrado en las universidades de Oxford y Cambridge, en Inglaterra. En el transcurso de todos estos años se establecieron las bases para la lucha contra los graves problemas de salud pública que afectarían al país: paludismo, lepra, mal de Chagas y otras afecciones tropicales, erradicación de la viruela, atención integral materno-infantil, tuberculosis, enfermedades crónicas, influenza, hasta en la actualidad con la llegada del COVID-19. En los espacios de la Academia Nacional de Medicina coincide el conocimiento, los principios y especialmente la historia de esfuerzos en el ámbito médico-científico venezolano. Desde su elegante sala de sesiones, donde grandes eminencias han formado parte de sus sillones, celebrando actos solemnes y sesiones científicas, hasta su gran biblioteca, hemeroteca y archivo histórico, especializada en textos y revistas de historia de la medicina universal y muy especialmente de la historia de la medicina nacional, incluyendo tesis doctorales e información biográfica de los miembros de la Academia. Posee una colección de más de 92.000 libros, varios de ellos incunables, que datan desde 1546. También este lugar tiene áreas llamadas rincones especiales, dedicadas a personas de relevancia en el campo médico nacional, como 3 generaciones de académicos de la medicina del estado Carabobo: los doctores Rafael Guerra Méndez, Fernando Guerra Méndez Moreno y Osvaldo Guerra Sagarzazu, quienes constituyen la segunda generación de académicos de la medicina, abuelo, hijo y nieto, que han ingresado a la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. La primera generación fue constituida por los doctores Francisco Antonio Rísquez, Jesús Rísquez, Rafael y Fernando Rísquez Iribarren. Este maravilloso lugar conserva el increíble Museo Felipe Tamariz, que posee una rica colección de objetos que permiten reconstruir la evolución de los conocimientos y prácticas médicas con piezas de valor histórico que pertenecieron a ilustres médicos venezolanos, adquiridas en su mayoría a través de donaciones y que son representativas de la historia de la medicina venezolana. Rasetti, al ser uno de los precursores de la enseñanza clínica en la Universidad Central de Venezuela y uno de los más importantes miembros de la Academia, está presente a través de su enigmática máscara mortuoria. Pero no solo eso, documentos y fotos en su mayoría inéditas, parte de la lápida de su tumba del Cementerio General del Sur, algunos de sus instrumentos e inclusive su cabello. Vargas también fue inmortalizado en una máscara ubicada en el salón de sesiones, realizada por el doctor Eliseo Acosta, discípulo predilecto del doctor Vargas y quien le practicó la autopsia. Se pierde de vista la cantidad de cosas y objetos icónicos en este lugar. Estas vitrinas cuentan con una colección muy completa de medallas médicas venezolanas, instrumentos, equipos, hasta piezas anatómicas, usados entre principios y mitad del siglo XX. Muchos de ellos han sido ejemplares de los avances o el inicio de algunas prácticas clínicas en el país. Entre las más representativas, prótesis acrílicas para fémur fabricadas hacia 1940, usadas en cirugía ortopédica, preparados microscópicos para estudios de parasitología, la cámara de ionización para radiología traída en Venezuela en 1943. Este equipo, hecho con metal de plomo y usado para tratar tumores malignos, fue pionero en radioterapia. La cámara de grafito, donde se almacenaba el material radiactivo.
succionador quirúrgico, inyectadora metálica reusable, grapas de plata para suturas cuyos resultados eran deficientes. Primeros equipos de anestesia, perforador de cráneo utilizado con el fin de explorar y tratar patologías neurológicas. Inclusive en este sitio se ubican algunos de los primeros cráneos venezolanos encontrados con signos de trepanación. La primera ampolla de rayos X fabricada en Venezuela por el físico y químico venezolano Antonio Mora, con la colaboración del médico Guillermo Delgado Palacios. Con este equipo, que utilizaba placas de vidrio, se hicieron las primeras radiografías en el país. Las manos de la esposa del presidente de Venezuela, general Cipriano Castro, la señora Zoila Rosa Martínez, quedaron allí inmortalizadas como una de las primeras radiografías en el país. Con grandes méritos, los fundadores de la Academia Nacional de Medicina han trascendido en el tiempo y dejado su huella imperecedera para la posteridad. Su obra, considerada tanto en su conjunto como individualmente, ha sido de valor realmente inestimable y nunca serán suficientes las páginas dedicadas a ella. La Academia ha sido una tribuna que ha permitido la exposición de los trabajos y las ideas de los hombres de ciencia. Reúne nada más y nada menos que la historia científica y médica de Venezuela. Estos grandes nombres siguen presentes en el reconocimiento a sus aportes, en el valor que sus vidas de médicos generaron al conocimiento en el país, en los principios de cada uno de ellos y el legado de probidad profesional que han dejado a su relevo. Seguimos descubriendo. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y espera muy pronto una nueva historia que sorprende.